ya pueden apagarla, ¿no? Para que no se haga tan pesada nuestra transmisión. Pero bueno, les presento a Beatriz Fonseca Figueroa. Ella es egresada de la Universidad de Chile, es con una licenciatura en Administración Pública, tiene un máster en Ciencia Política por la Universidad París-Nanterre y otro máster en Sociología Política por la Universidad París 7. Actualmente trabaja como auditora interna en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile. Y bueno, pues ella nos trae hoy una ponencia que se llama El proceso en Chile en el contexto de la Convención Constituyente, ¿no? Es un tema de actualidad así, ¿no? Están en puerta justamente ellos por llevar a cabo este proceso y pues nos va a platicar justamente qué pasa sobre eso. Ella hizo una tesis y también eso es interesante por si alguien le quiere preguntar después sobre el gobierno de Bachelet, ¿no? ¿Qué significa que una mujer haya estado en la presidencia en Chile? Entonces nada más ahí les paso el chisme por si a alguien le interesa el tema, también le pueden preguntar sobre eso, ¿vale? Entonces te cedo la palabra, Bea. Muchas gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes. Acá, bueno, yo estoy en Chile. Son las 3 de la tarde, para ustedes mucho más temprano, tenemos una diferencia horaria de 3 horas. Bueno, les quiero contar lo que estamos viviendo actualmente en Chile con lo que es el proceso constituyente. Todo esto surgió, bueno, primero yo les quiero contar de cómo es Chile en su sistema político-administrativo. Quiero darle un contexto de describir más o menos en Chile cómo estamos nosotros organizados políticamente y administrativamente. Chile está dividido administrativamente en regiones, en provincias y en comunas. Y tenemos una base de institucionalidad caracterizada como un régimen unitario. Tenemos un régimen que es funcional y territorialmente desconcentrado y descentralizado. El régimen presidencial, contamos con un régimen presidencial donde el presidente de Chile es el jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. Al mismo tiempo tenemos un Congreso bicameral, 155 diputados y 43 senadores. Además tenemos los otros poderes del Estado, que es la justicia, que cuenta con tribunales en materia civil, penal, laboral, familiar. Quiero contarles además que cómo se gesta el proceso constituyente en Chile, de modificar la constitución que tenemos que rige desde 1980, en pleno proceso de dictadura, de régimen dictatorial en Chile, que por todo el mundo conocido, que el año, no sé si ustedes habrán escuchado, que el año 1973 Chile tuvo un golpe de Estado, estaba gobernando el presidente Salvador Allende, durante 3 años él asumió el gobierno el año 70, luego en septiembre de 73 tuvimos el golpe de Estado donde asumió una junta de gobierno compuesta por los jefes los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y los Carabineros. Los Carabineros, que son la fuerza policial del orden público e interno. Luego, esa fue la década del 70, ahí se disolvió el Congreso, la designación de los puestos, los ministerios, y todo eso fueron designados por personas de confianza de este nuevo gobierno que se estaba imponiendo.
Se disolvió el Congreso, se disolvieron los partidos políticos que estaban prohibidos, y así se desarrolló durante la década del 70, hasta el año, bueno, paralelamente se convocó un grupo de ¿cómo se llama? Académicos en Derecho, y ellos comenzaron a redactar una nueva constitución y a proponer un nuevo sistema económico, un modelo económico para el país. Este modelo económico fue propuesto por un grupo de personas que fueron a formarse académicamente a Estados Unidos, a la Universidad de... olvidé la universidad donde se fue, en La Chicago. Universidad de Chicago, los Chicago Boys. Chicago. Sí, en Chicago. Bueno, de ahí viene el nombre de los Chicago Boys. Estas personas propusieron este modelo económico donde se debía reformar el modelo previsional, el modelo de la industria, dar el país en ese sentido. Y por el lado de la Constitución, vino este grupo, también redactó la Constitución, recogiendo todas esas ideas que proponían estos otros neoliberales. Se convocó a un plebiscito en el año 80, se aprobó esta Constitución, y es la Constitución que nos rige desde ahora. Esta Constitución igual recibe algunas críticas todavía, porque primero por la legitimidad de su origen, porque fue redactada en dictadura, durante el gobierno de la Junta Militar. También se le critica que tiene altos quórum para lograr la modificación, y de ahí es que recibe el nombre de Constitución Pétrea, ¿sí? Entre comillas, Constitución Pétrea, porque es casi imposible modificarla. Además se critica que esa Constitución contempló enclaves autoritarios. ¿A qué le llamamos enclaves autoritarios? La Constitución consideró senadores designados, consideró senadores vitalicios. En cuanto a los senadores designados, la Constitución contemplaba que, por ejemplo, los ex jefes de Fuerzas Armadas, una vez que se retiraran de sus cargos, automáticamente pasaban a ser parte del Senado del Congreso de Chile. Eso fue ya en época ya de democracia, que le llamamos nosotros, cuando ya terminó el gobierno militar. Pasamos a la temporada, al periodo de democracia, de gobiernos ya elegidos democráticamente. Entonces, en ese evento comenzaba a regir estos enclaves autoritarios, los senadores designados, el senador vitalicio, que venía a ser el Pinochet. Ese era el cargo que a él se le consideró en esa Constitución. Otra cosa que se le critica a esa Constitución, o se le criticó, que las Fuerzas Armadas iban a ser los garantes del orden institucional. O sea, ¿qué significaba? Que ellos eran los que tenían que defender cualquier instancia en los gobiernos venideros. Los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas no se tenían la característica de ser inamovibles de sus cargos. Otra característica ese es un ejemplo. Otra característica de esta Constitución también es que existía un tribunal constitucional, que hasta el día de hoy es una de las cosas que no se ha podido modificar, que es una institución que goza de un suprapoder. O sea, cualquier ley que pase por el Congreso de Chile, si el presidente no está de acuerdo, por ejemplo, con la finalidad de esa ley, él puede acudir a este tribunal para que no rija esa ley. Entonces,
por eso es que le llamamos un suprapoder, y es una de las cosas que se quiere cambiar con la nueva constitución que se quiere redactar. Y otra característica de esa constitución es que contaba con un Consejo de Seguridad del Estado, que estaba compuesto por todos los jefes de Fuerzas Armadas, y el ministro de Defensa y el presidente, que era quien presidía ese consejo. Y bueno, y lo otro que caracterizaba esta constitución es la intocabilidad del modelo económico, que yo creo que todos deben haber conocido o deben haber escuchado que el modelo económico que tiene en Chile, que es como un experimento del neoliberalismo. No sé si estarán al tanto de eso, que bueno, se modificaron lo que les mencioné anteriormente, pero el modelo económico era intocable. Eso siguió. El año 2005 se logró modificar la Constitución en algunos aspectos. Se eliminaron varias cosas, se eliminaron, por ejemplo, los senadores designados, los vitalicios, este Consejo de Seguridad que les mencioné yo, algunos enclaves autoritarios, que es el nombre genérico que les dan a estos aspectos. Y una vez que se logró esa modificación, en el mundo académico le empiezan a denominar el periodo de transición en Chile, porque se modificaron como los enclaves más autoritarios, por llamarlo de alguna forma, pero siguió intocable el modelo económico, que nos afecta hasta el día de hoy. Se lograron, por ejemplo, se eliminó, bueno, les vuelvo a repetir, se eliminó este Consejo de Seguridad, que el presidente de la República ya puede remover a un comandante de Fuerzas Armadas y llamarlo a retiro y nombrar a otra persona que se acerque más a la confianza del presidente. Pero en este caso, como les digo, el modelo económico fue inamovible, no fue intocable. El modelo económico nos perjudica en el sentido de que tenemos un sistema previsional que nos prometieron el año 80, cuando comenzó a regir la ley de las administradoras de fondos de pensiones, donde toda la gente va a tener un capital, la gente va a formar su capital para sus pensiones futuras. Promovieron ese modelo diciendo que las personas iban a acumular su propio capital para cotizar con la pensión, que la pensión iba a ser del mismo nivel del ingreso el último ingreso que uno tuvo en su trabajo. Cosa que no sucedió, porque ese modelo consiste en que ese capital lo va a formar con descuentos de los sueldos de las personas, y el empleador también iba a hacer un pequeño aporte. Pero lo que se generó también es que las personas no siempre declaran un trabajo, o a lo mejor se comenzaron también con las trampas, de empezar a declarar un trabajo, pero con un ingreso menor, con tal de que el descuento sea menor también. Y el empleador, lo mismo con el empleador, muchas veces no pagaba su parte, sino que declaraba que le iba a pagar y al final nunca la pagaba. Bueno, se empezó no se empezó a generar el nivel de depósito o sea, el nivel de capital que se esperaba. Y la otra falla de este modelo previsional es que debió haber un tercer pilar que sustente este depósito. O sea, debería ser que el ingreso del trabajador, o sea, el ingreso legal, no todos lo hacen. Yo estoy poniendo así como, yo estoy diciendo, ¿por qué no todos generan el mismo capital?
debería pagar, el trabajador va a hacer le van a descontar de por su planilla de su liquidación de sueldo para lograr ese capital. El empleador también va a hacer su depósito, pero hay un tercer pilar que debería ser el Estado. Yo creo que también debería ser el Estado el otro que va a poner una parte para formar ese capital. Debería tener 3 bases. Yo espero que sea uno de los puntos que va a considerar esta nueva constitución. Esa es una cosa. Lo mismo para el sistema de salud. También tenemos un sistema de salud bien, como dijera, como débil, en el sentido de que es financiado por el Estado, pero hasta donde puede nomás. El tema de salud aspira a que llegue a todos, pero no les llega a todos. O sea, si uno quiere tener un mejor seguro de salud, tiene que financiarlo uno por su propia cuenta. El Estado lo financia, pero hasta donde puede, así y llega como a los estratos de menores ingresos. Tenemos un sistema educacional también que también es diferente entre el público y el privado. Entonces, toda estos, ¿cómo llamarlo? Este sistema no nos llega a todos. Vea, platícanos perdón que te interrumpa, platícanos del sistema educativo. ¿El público se paga? Sí, el público no es pagado. Es un sistema, el sistema, bueno, es que, mira, yo creo que el origen de todo es porque en la Constitución habla de que el sistema económico en Chile va a ser rige el principio de subsidiariedad. No sé si lo conocen el término, la subsidiariedad. Entonces, a raíz de ese concepto, deriva todos los otros, deriva todo lo otro. El sistema, como les digo, el sistema previsional, el sistema tributario, el educacional, el de salud, de vivienda. Igual yo trabajo en temas de vivienda, en el Ministerio de Vivienda, y veo que el nombre vivienda ya, el Estado de Chile ya no construye vivienda, el Estado de Chile tiene tercerizada esa materia. Entonces el nombre yo creo que ya corresponde que cambiemos el nombre del ministerio. O sea, es una opinión muy personal, porque ya está tercerizado todo. En el tema educacional tenemos tenemos el Ministerio de Educación que maneja todo el tema de los currículums y todo eso, pero tenemos el sistema público y privado que es muy diferente, ¿ya? La persona que quiere tener una educación, quiere, no sé, por ejemplo, aspirar a altos cargos en el medio público o privado, tienes que ver bueno, acá también es un tema de arribismo, de en qué colegio tú egresaste o de qué universidad egresaste. Muchas veces prima eso antes que el tipo de formación que tú recibiste. Por ejemplo, el tema, bueno, parte también de la reforma educacional que se hizo en los años 80, la educación ya no iba a ser administrada por el Ministerio de Educación, sino que se le entregó mucha de esa administración a las municipalidades. Entonces las municipalidades les entregaron a ellos la administración, pero la debilidad que se les presentó es que no les entregaban presupuesto, o el presupuesto muy reducido, y ellos se vieron en la obligación de, por ejemplo, contratar menos profesores, tener, por ejemplo, la administración de todo lo que es la infraestructura, también se empezó como a mermar. O sea,
ya después las municipalidades tenían que pagarle los sueldos a los profesores, hacer todos estos descuentos previsionales que te digo, todo lo que acarrea. Entonces muchas veces las municipalidades que tienen unos presupuestos reducidos para el tema de la jurisdicción territorial que les corresponde, además tenían que administrar la educación y administrar la salud. Entonces, eso fue como de los temas que empezaron a notarse más las diferencias, bueno, se habla mucho de las desigualdades en Chile. Bueno, y México también tiene un nivel de desigualdad muy parecido a Chile. Por las cosas que yo he leído también tenemos un sistema parecido. Bueno, en esta pasaron desde el año 89, que terminó el gobierno militar, el gobierno de Pinochet, comenzamos los gobiernos democráticos. Cada gobierno ha tenido duraciones de 6 años y hasta el año 2006 parece que fue que tuvimos el último año de gobiernos de 6 años, y después hemos tenido gobiernos de 4 años, se redujo a 4 años. Bueno, en ese sentido, los gobiernos se han venido desarrollando bien, todos gobiernos del área gobernantes de los sectores de centro-izquierda, y el año 2010 asume Sebastián Piñera, que viene representando a los gobiernos de centro-derecha. Hasta ahí todo bien, incluso sí, también, bueno, yo esos años estuve fuera de Chile, pero Chile siempre se ha caracterizado por tener un sistema político administrativo ordenado, ¿ya? Económicamente también ha tenido las cuentas ordenadas, ha habido una responsabilidad fiscal que se ha destacado siempre por las instituciones como la CEPAL, por ejemplo, que siempre está haciendo estudios acá en Chile. Y a pesar de que hemos tenido distintos gobernantes que han sido de centro izquierda y centro derecha, la regla fiscal siempre se ha mantenido, ¿ya? La responsabilidad fiscal siempre se ha mantenido. Hemos tenido, bueno, la última, recuerdo yo que como en los años 2000, al principio de la década de los años 2000, la recomendación en ese caso de la CEPAL, que Chile hiciera el ordenamiento, un balance estructural, ¿ya? Se logró hacer, yo no entiendo mucho de eso, pero yo entiendo que ayudó en el sentido de ordenar nuestras cuentas públicas, manteniendo haciendo este balance estructural y manteniendo un superávit estructural, ¿ya? Siempre se habló del superávit estructural, logrando que nuestra economía se mantuviera estable, comparado con nuestros vecinos acá más próximos, que, no sé, Bolivia, Perú, Argentina, que son nuestros vecinos más próximos. Argentina no ha podido levantarse, no tienen ellos, no sé qué pasa con ese país, siendo un país tan rico, no, tienen una economía bastante inestable, no sé qué pasa con ese país. Una deuda externa gigantesca, no pagan su deuda externa, bueno, en fin. En cambio nosotros, que somos más apagados, siempre nos critican que Chile somos más apagados, más, como dijera, nos mantenemos ahí estables, ordenados, quitados de bulla, por llamarlo de alguna forma, así, no sé. Pero nos hemos caracterizado en eso, que gracias, que a pesar de las diferencias políticas que ha habido entre uno y otro gobierno,
la regla fiscal, como te digo yo, siempre se ha mantenido, siempre se ha mantenido. Pero acá viene lo... yo les quería comentar de que a pesar de que gocemos de esa característica de tener una economía estable respecto a los otros vecinos en Sudamérica, siempre hubo como ese descontento en la gente, porque como que se fue acrecentando. Una, porque con la llegada de los gobiernos democráticos íbamos a mantener una economía estable, que todos se iban a beneficiar de eso, pero la cosa no fue así. O sea, eh, como decirle, como el eslogan que usaban los gobiernos, los partidos políticos que llegaron, asumieron los primeros gobiernos democráticos, decía, la alegría ya viene, ese era como el eslogan, la alegría ya viene. Pero resulta que ya han pasado 30 años y la alegría no llegó. Entonces, toda esa cosa se fue acrecentando, acrecentando. Por ejemplo, temas de corrupción que se han dado últimamente, que se han destapado, no sé, por ejemplo, de los últimos que yo recuerdo, hay una ley de pesca. Bueno, Chile se caracteriza por tener una larga costa de más de 3.000 kilómetros. Entonces, es obvio que tienen que haber caletas, pues, ciudades costeras que viven de la pesca, pero resulta que esa ley de pesca los perjudicó porque ellos podían capturar una cierta cantidad para ellos. Entonces, y todo el resto de los productos marinos eran para las empresas pesqueras. Entonces, claro, un grupo y eso está en manos de una cantidad reducida de familias acá en Chile, que son 7 familias que son dueñas del mar. Entonces, los pescadores, por ejemplo, ellos podían solamente la captura de ellos era una cierta cantidad nomás, de, no sé, kilos, toneladas, no sé, y el resto era de estas empresas pesqueras. Bueno, después se descubrió que estas empresas pesqueras les financiaban las campañas políticas a los senadores que estaban redactando esa ley. Entonces, bueno, todavía hay juicio, todavía están en juicio esos senadores. Hay uno que está en la cárcel, que todavía el juicio no termina, pero hay otros que, por ejemplo, recibieron correos electrónicos que se han divulgado en la prensa y todo eso, correo electrónico donde les dicen, ok, estoy inventando, ok, estamos de acuerdo, entonces la redacción de la ley va a quedar así, y los tipos de esa empresa le redactan cómo tiene que ser el artículo. Entonces, y además, ese parlamentario no lo voy a identificar porque yo les voy a contar, esa persona recibió ese correo, lo divulgaron en la prensa y ahí está, en ejercicio, y le hacen, pasó al Tribunal de Ética del Congreso y ahí quedó absuelto. Entonces, todas esas cosas, la gente empezó como a acumular. Hay otro caso otros señores que son dueños de una empresa financiera, que ellos les financiaban las campañas políticas a un grupo a los políticos de izquierda o de derecha. Los gallos se cubren, los gallos, perdón, esas personas se cubrían en ambos lados, o sea, tanto los de izquierda como los de derecha, financiaban campaña y todo eso. Y bueno, descubrieron ahí el caso, pasaron a un juicio, pasaron a tribunales y los absolvieron. Bueno, y la sanción que ellos recibieron
recibir clases de ética. Entonces tenían que ir a la universidad X, una universidad también privada, pues como al nivel de ellos, porque acá es como para el nivel de ellos, y a recibir clases de ética. No sé, un par de meses tenían que ir a las clases de ética. Entonces, todas esas cosas a la gente le empezó a molestar, o sea, claro, una persona se robó una gallina y le dan 5 años en cárcel. Y a estas personas se roban millones, 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 ya no voy a hablar de pesos, son dólares. Y reciben clases de ética. Entonces, toda esa gente, todas esas cosas, la gente va acumulando y se va generando este descontento. Y surgió el estallido social que tuvimos en octubre del 2019. Bueno, hay hartas cosas. Por ejemplo, tuvimos también en materia de transporte, en Santiago se generó todo un modelo de transporte que se llama Transantiago. Bueno, se hicieron, es como el modelo ese de buses que tienen ustedes ahí en Ciudad de México, esos buses que corren en un carril, que es súper ordenado y toda la cosa. Ya, bueno, ese modelo lo querían implementar en toda la ciudad de Santiago. Ahí quedó, funcionando. O sea, lo que se respeta son las paradas, pero no, bueno, había un problema de frecuencia, se trató de hacer con un sistema computacional el cobro con tarjetas automáticas, así como la Navigo que se usa en París. Y ahí, bueno, y todas las empresas, porque ni siquiera iba a ser una empresa estatal, iba a ser una empresa, son empresas privadas que proponen distintas líneas de recorridos, y eso era un saco roto, porque el Estado les pagaba a estas empresas, y estas empresas recibían el dinero, pero no, por ejemplo, no le hacían mantención a los buses, los recorridos no mantenían las frecuencias que prometían, quedaron algunos sectores sin cubrir con transporte. Bueno, y eso genera a la vez descontento entre la gente, porque tienen muchas personas tienen que atravesar la ciudad y demoran 2 horas en recorrer en bus. Tenemos un metro que, bueno, cuando comenzó este sistema teníamos un metro que tenía 2 líneas solamente, la línea 1 y la línea 2, no había más. Entonces ahora ya con esto se han generado más proyectos de metro, se ha ampliado, ya tenemos 6 líneas, tenemos 6 líneas y hay un proyecto para 2 líneas más. La idea es de que estas líneas de metro no pasen por el centro de la ciudad, o sea, yo espero que los proyectos que se estén evaluando sean líneas que no pasen por la ciudad, sino que conecten las ciudades, pero en las zonas periféricas, por ejemplo. Bueno, y ese es el sistema de transporte, es un saco roto, porque el Estado paga, 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 y resulta que los contratos que tienen con estas empresas son tan cerrados, inmodificables, o muy difícil de modificar. Entonces eso también va generando descontento a la gente, porque nos suben el pasaje, ¿ya? Se suponía que el pasaje lo iban a aumentar de manera anual, pero el último tiempo lo habían estado aumentando cada 3 meses, en un año. Entonces, el último aumento del pasaje aumentó 30 pesos. Que eso estaba leyendo ahí, más o menos son 4 centavos de dólar, así como para que ustedes tengan alguna idea, hagan la conversión con el peso mexicano. Y en sí el pasaje de la locomoción de transporte público ya es caro, y nos aumentaron 30 pesos más, y ahí ya explotó la cosa. Y ya la gente ya no aguantó más.
empezaron a saltarse los torniquetes en el metro, hay fotografías bien icónicas porque aparecen los estudiantes saltando. Yo tengo una fotografía acá, a ver si es que la puedo, parece que no creo que la pueda compartir, pero acá está. Esa fotografía, por ejemplo, no sé si la ven bien. Esa del jovencito saltando. Sí, sí se ve. Bueno, y esa es lo que surgió después. Es la fotografía del jovencito saltando, esa yo creo que esa dio la vuelta al mundo, porque esa fue como, se fijan atrás, hay periodistas ahí, porque fue ya los jóvenes, o sea, muchos de nosotros ya somos ya adultos, vivimos la época de la dictadura y todo eso, después ya como que tuvimos ese sentimiento de conformismo, porque nos pasaban encima todas estas cosas y aceptábamos el modelo económico, no sé, las políticas sociales no estaban dirigidas a las personas clase media, yo me incluyo también. Acá en Chile yo no soy considerada de clase alta, somos consideradas de la clase media. Entonces, y muchas de estas políticas sociales no estaban dirigidas a nosotros. Entonces, y que además nos suban el pasaje, suban, no sé, pues el nivel de vida, que no nos llegaba a nosotros a la clase media, sino que las políticas sociales estaban llegando a los niveles más bajos, a los estratos más bajos, y resulta que las clases altas, adineradas, no tributan lo que deberían tributar, no estaban pagando, entonces, y ellos están llevando otros privilegios. Bueno, todo eso desencadenó en este estallido social. De los eslogans que hay de esta época de no son 30 pesos, son 30 años. Ese fue como el eslogan que sacaron de todas estas organizaciones que protestaban. Y claro, por los jóvenes son los que ya empezaron a protestar. Tal vez los padres de esos jóvenes que vivieron en la época de la represión que tuvimos en la década de los 80, no iban a estar, o sea, estábamos como en ese rol de conformismo, y los jóvenes, ellos se pusieron a protestar. Si ustedes ven en las protestas callejeras que había, eran puros jóvenes, y los adultos, la gente de nosotros, la generación nuestra, ya sabíamos de estas cosas, y yo por lo menos yo no voy a salir a protestar, porque yo sé que cómo son las protestas acá, los militares igual, los carabineros, bueno, los carabineros, porque los militares salen, ya como empezaron a salir después. Acá, por ejemplo, esta otra foto que salió, esa foto, la gente, los adultos, la encontraron horrorosa, porque en el sentido de que estamos en un gobierno, ya en gobiernos democráticos, y que vengan y nos pongan a los militares, o sea, la gente se escandalizó, se espantó. La gente, los mayores me refiero yo. Y eso es porque fue cuando después era tanto el desorden que había en las calles, la gente salía a protestar todos los días. Y se convocó a un estado de emergencia. Estados de emergencia, bueno, están consagrados en la Constitución, porque son estados de excepción que le llaman. Y en este caso fue por desórdenes internos. Y en esos casos, cuando hay estado de emergencia, el presidente, que es el jefe de gobierno, convoca a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, que son las fuerzas que protegen la frontera, fueron convocados para llevar el orden público, o sea, el orden interno, ¿me entiendes? Que
la función del ejército es para resguardar el orden externo, o sea, la frontera hacia las fronteras de Chile con el exterior. Y los carabineros son para el resguardo de la seguridad pública interna. Entonces, que llamen a los del ejército para el resguardo interno, ya estábamos volviendo a la dictadura, y que la represión y todo eso. Bueno, el presidente se tomó, esa fotografía fue también muy icónica. Yo creo que debe haber dado la vuelta al mundo que en Chile estábamos volviendo a la dictadura. Se implementaron los toques de queda. Los toques de queda comenzaban a las 8 de la tarde, ya en época de verano, difícil entrarse a esa hora. Eso fue en 2019. Bueno, y en marzo, cuando ya comenzamos con el tema de la pandemia, continuamos con el estado de emergencia, pero por razones sanitarias, ¿ya? Por el tema del COVID-19. El ejército sigue a cargo de temas de seguridad interna. Continuamos con los toques de queda. La gente ya como que ya se acostumbró. Yo digo, como que ya se acostumbró a esta nueva modalidad que tenemos acá, pero es por razones sanitarias. Ya no es por razón política como se dio a fines del 2019 hasta marzo con la pandemia. Bueno, y retomando al tema cuando se generó el estallido social en octubre del 2019, todos los días había desórdenes, todos los días había los carabineros tenían horarios extenuantes porque tenían que estar todos los días disponibles para salir a contener el orden en la ciudad. Y se dio a nivel en todas las ciudades en Chile, ¿ya? Ciudades y comunas más pequeñas. Y a raíz de esto, el presidente, bueno, convocó acá al ejército para esto, para contener el orden, pero ¿cómo se hacía para convocar a la ciudadanía a recoger sus demandas? Si no tenía, el presidente no tenía un representante de la ciudadanía que los representara, que le planteara las demandas. O sea, todo era como una contraparte virtual, no existía, no. Como el presidente se propuso, ya vamos a proponer tal cosa, esto otro, pero la gente no estaba conforme porque no era lo que quería. Propuso más políticas sociales, por ejemplo, ayuda para, no recuerdo bien porque hizo como un plan de ayuda en ese sentido, de políticas sociales, pero la gente igual seguía desconforme, la gente igual seguía en desórdenes en las calles y todo eso. Entonces, ¿qué hicieron? Se convocaron los partidos políticos del Congreso y propusieron hicieron como un acuerdo de convocar un plebiscito para modificar la Constitución, porque todo dice, es que la raíz de eso, el origen de todo eso va a la Constitución, porque la Constitución es la que declara todo este modelo social, modelo económico que la gente estaba criticando, demandando. Y se logró hacer ese acuerdo, y en ese acuerdo, uno de los aspectos que proponía ese acuerdo era convocar a un plebiscito con un acuerdo, un rechazo, que esas eran las dos opciones, para redactar una nueva constitución. Y esta nueva constitución iba a ser redactada por independientes.
personas independientes. La gente no quería por nada de que se involucraran los partidos políticos, los parlamentarios, porque ya está todo el mundo desencantado de eso, porque esta gente no proponen leyes, lo que dice la gente, que las leyes no son, solamente es para defender sus privilegios nomás, ¿ya? Últimamente entre los diputados hay personas que son, no sé, pues vienen del mundo de las farándulas, pero yo no sé cómo los eligen, no entiendo, si la gente los elige, pero es porque ya no sé en realidad, no sé qué es lo que esa gente propone para estar en ese lugar. Se creó otro partido político de jóvenes, jóvenes políticos, también desencantados de sus partidos políticos, formaron un nuevo partido político, pero resulta que los jóvenes que dieron origen a ese partido se retiraron. O sea, los creadores, los pioneros en este partido, este nuevo partido político que recogía las demandas de los jóvenes, ellos se retiraron. Entonces queda el partido político así como, no sé si va a continuar existiendo ese partido político. De otras cosas más que han surgido de este proceso, bueno, tuvimos el plebiscito, que es el proceso que va a dar la apertura a este proceso constituyente. Este proceso constituyente va a durar 2 años. Este proceso de apertura se dio con este plebiscito. Ahora, en abril de este año, tenemos la elección de los constituyentes, que van a ser las personas independientes que van a redactar la nueva constitución, y ellos tienen todo el año 2021 hasta 22 para redactar esta constitución. En el año 2022, en marzo, abril, no recuerdo bien la fecha, tenemos un nuevo plebiscito para definir si estamos de acuerdo o no con esta nueva constitución que nos van a presentar. Y de esa nueva constitución, ya después entraría en vigencia. Pero se va a cerrar el 2022. O sea, vamos a estar todo este año 2020. Bueno, y ahora se están proponiendo los candidatos constituyentes para la elección que viene en abril. Y este año además hay otras elecciones. Acá en Chile tenemos las elecciones de alcalde. Yo no sé si están viendo mi pantalla o están viendo la PPT que puse. Ahorita ya te estamos viendo a ti, pero estábamos viendo la foto de Pinochet. Ah, ya. No, de Piñera. Ah, sí, de Piñera, perdón. Ya. Bueno, este año es un año eleccionario acá en Chile, así que hay como, no sé, 12.000 candidatos, por las cuentas que estaba viendo la semana pasada, el servicio electoral, que es el encargado de llevar todos los registros de las personas, los votantes y de los que van a ir a candidatos. Tenemos elección de constituyente, que tenemos que elegir 155 constituyentes, representantes de todo Chile, de todas las profesiones, los oficios que imaginables se van a presentar. Lo novedoso de este proceso es que por fin, que yo eso lo valoro mucho, por fin en este país vamos a considerar a los pueblos originarios. ¿Ya? Que yo valoro mucho porque, bueno, yo no soy indígena, pero considero que este país ha sido muy, muy mal agradecido de esa gente. ¿Ya? Que esa es otra historia también, o sea, tiene otra historia. Hemos tenido
bueno, yo le contaba a Liliana parte de la historia de mi familia, que son colonos, una región en el sur de Chile. Son regiones de característica mediterránea, climas mediterráneos, que son como muy parecidos a la toda esa, entonces yo creo que eso también fue como el enganche para atraer muchos colonos europeos. Y esa es otra historia que se redujo a los pueblos originarios hacia a terrenos que no eran, no sé, agricultores, para la agricultura, para la silvicultura, en fin. Entonces, y los mejores terrenos se los repartieron entre los nuevos colonos, o fue como el enganche para traer a los colonos europeos acá al país. Y bueno, y también hay unas historias como bien terribles, porque se trató de exterminar a esta gente, reducirla hacia zonas inhabitables. Yo creo que y Argentina también tuvo el mismo tipo de política colonizadora, y yo creo que más terrible, porque en Argentina los eliminaban, así ya era una matanza. Entonces, volviendo al tema de la constituyente, yo encuentro que es como la deuda histórica que tenemos con esta gente. Y yo valoro mucho eso, que ellos participen de este proceso, porque la Constitución actual dice, todos somos chilenos, pero resulta que a ellos no se le respeta su idioma, la educación, su forma de administrar, no se les respetan muchas cosas. Entonces, ahora que ellos tengan voz, o sea, es la oportunidad, no se lo pueden perder, que es la oportunidad de que ellos tengan ahí para defender lo que les debemos. Eso. ¿Qué otra cosa más les puedo decir, contar de este proceso? ¿Para cuándo se espera que empiecen a sesionar ya los constituyentes y para cuándo están planeando que ya podrían tener una nueva constitución? Sí, como les decía, tenemos, bueno, en abril ahora la elección de estos constituyentes, después tienen hace como 2 semanas atrás, ya el presidente presentó el edificio donde van a trabajar, ¿ya? Porque ellos van a trabajar en las mismas condiciones que los parlamentarios, ¿ya? También van a tener un ingreso pagado con el presupuesto de Chile, un ingreso menor que un parlamentario. Un parlamentario ¿cuánto ganará en dólares? A ver, sacando así, voy a sacar la cuenta así rápido, así como en dólares. Un parlamentario gana 9 millones de pesos chilenos. Un parlamentario gana aproximadamente 12.000 dólares mensuales. No sé si eso será como del rango de lo que gana un parlamentario en tu país. 12.000 dólares es una fortuna acá, o sea, no, un trabajador chileno sin que ejerce un oficio gana 300.000 pesos, eso dividido en 800, como 400 dólares. Una persona normal sin formación académica, desarrollando un oficio. 400, casi 400 dólares igual es poco. Yo creo que en México es menos, deben ganar menos. Sí, sí, para una persona que no tiene estudios es todavía mucho menos. Yo creo que son
más o menos alrededor de $200, y un parlamentario yo creo que estaría por ahí de los $10,000, o sea, también es mucho, un poco menos, pero Sí, ya con las dietas y sus bonos que se dan, más o menos son $10,000, y justo, pues en esta nueva presidencia se pusieron topes para que no pudieran ganar sí, más que el presidente, porque teníamos casos de senadores y diputados que ganaban más que el presidente. claro, exacto. Claro, aquí estaban también con eso de ganando $12,000, pero además ellos ganaban, les pagaban adicionalmente la movilización, que eso significaba pasajes en avión, estadías en hoteles, 5 estrellas, para ir a sesionar, porque los que son de otras regiones tienen que moverse hasta la ciudad de Valparaíso, que es donde está la sede del Congreso. No está en Santiago, en la capital, está en otra región. En la región de al lado, está a 2 horas por tierra, en vehículo. Entonces, esta gente, el constituyente va a recibir un sueldo menor, yo creo que unos $1,500 aproximadamente, para sesionar. Entonces, tienen todo este año para hacer, bueno, lo que le estaba contando, que el presidente presentó el edificio donde van a sesionar, que era un edificio que estaba para la demolición en el centro de Santiago, y lo llamaron a licitación, y una empresa de arquitectos se ganó la licitación hay una institución pública que se llama el Consejo de Monumentos, que era el dueño de ese edificio. Bueno, esta empresa se ganó la licitación y lo presentó, el Palacio Pereira se llama. Yo todavía no lo conozco, no he podido ir cuando voy, está muy cerca de mi trabajo, pero no he ido a verlo. Así que eso. Van a tener todo este año, el 2022, ellos deberían ya tener una propuesta de constitución, y cuando ya lo tengan definido, ellos la van a presentar, y se va a llamar el plebiscito constitucional, o sea, ya para definir si vamos a tener que leer esa constitución, o sea, toda la gente, si quiere votar, va a tener que leerla y votar a prueba o rechazo. Y una vez se hará si se aprueba, ya ahí comenzará a regir esta constitución. Ahí Sergio 2022. tiene una pregunta. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, me surgió el interés sobre cómo se financia a los partidos políticos. ¿Lo hace el gobierno o es con capital privado? Por otra parte, usted comentaba que han gobernado diferentes partidos políticos de derecha y de izquierda. No sé si, por ejemplo, como aquí en México, que durante mucho tiempo estuvo el PRI como, por así decirlo, el partido político dominante, y en este momento es Morena. No sé qué partido político sea y con qué tendencias hacia derecha Claro, o hacia izquierda son los que tienen como la ventaja ahorita, por así decirlo. sí. Gracias. Mira, los partidos políticos se financian, tenemos una ley que se modificó hace un poco tiempo atrás. Los partidos políticos se financian por ingresos propios generados. Además, se descubrió hace poco tiempo, unos años atrás, se descubrió que los partidos políticos tienen muchas propiedades inmobiliarias. Entonces ellos viven también de la rienda, aunque ellos dicen, no, nosotros ganamos solamente con los ingresos, los aportes que nos hacen los militantes, las cuotas de los militantes, pero no, ellos lo descubrieron hace un pocos años atrás, a raíz de que el Partido Comunista acá en Chile siempre se ha caracterizado por ser un partido pobre, que está con los trabajadores, con los pobres de Chile, pero resulta que eran verdaderas inmobiliarias. El partido político, los comunistas, el Partido Comunista tenía una universidad,
privada. Según ellos tenían ingresos provenientes del Partido Comunista, no sé, de Rusia, no sé, pero no sé de dónde, pero ellos tienen muchas inmobiliarias. Bueno, y de esta universidad después la declararon en quiebra, no sé qué drama tenían ellos económico, pero sí los partidos políticos tienen ingresos propios y son inmobiliarias, y son verdaderas inmobiliarias. Se han desarrollado tanto que lo mismo el partido, tenemos el otro partido, el Partido Socialista, tenemos el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Radical. Hay otro partido que se llama Partido por la Democracia, que también es como derivado del Partido Socialista. Ese lo llamaban que era un partido instrumental en la primera época, porque cuando terminó el régimen de Augusto Pinochet, se generó un conglomerado de partidos políticos que se llamó la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. Ese era el nombre, que era, todos le llamaban la concertación, ¿ya? La concertación. Eso eran todos, involucraba a todos los partidos de centro izquierda. Y esos partidos políticos funcionaron bien porque tenían el mismo objetivo, ¿ya? Era ir contra el gobierno o contra todos los entes que quedaron de la época de la dictadura. Entonces, marchaban muy bien porque tenían el mismo objetivo. Los candidatos presidenciales que proponían ellos proponían un candidato único, ¿ya? Entonces de ahí salió, por ejemplo, un Eduardo Frei, que fue, salió un Patricio Aylwin, que él era de la Democracia Cristiana, fue el primer presidente después del gobierno militar. Y ese lo llamaban el presidente de transición, no pudo hacer mucho, o sea, podía hacer lo que se podía porque había tantas cosas así como, como te dijera, lo que yo le decía, estos enclaves autoritarios que impedía que el presidente tomara muchas decisiones. Entonces, él pudo gobernar dentro de lo que pudo. Se lograron igual algunas modificaciones, algo así, pero él tuvo 4 años solamente, ¿ya? Y después vino otro presidente, Eduardo Frei, también de centro izquierda, de esta concertación de partidos, y Ricardo Lagos. Yo creo que Ricardo Lagos a lo mejor lo deben escuchar más. También fue un presidente bien destacado. Bueno, él también destacó porque dirigía el Consejo de Seguridad de la ONU, y cuando George Bush quería invadir Irak, el presidente Lagos, que era como el presidente de ese consejo, le dijo que no lo autorizó. Entonces George Bush igual de todas maneras, él, porque lo tenía que hacer, él invadió Irak, contraviniendo las órdenes. Bueno, eso era como, lo que destacó Ricardo Lagos, que le dijo no a George Bush. Y bueno, después vino Michelle Bachelet. Todos esos partidos son de centro izquierda. El financiamiento propio, con esta, como les digo yo, que se descubrió hace poco tiempo atrás que ellos tenían mucha inmobiliaria, o sea, bienes inmobiliarios. Después, el año 2010 asumió Sebastián Piñera. Él representa a los gobiernos de la derecha, ellos dicen de centro derecha, pero en realidad son la derecha, son todos, en su gran mayoría, ellos son muy conservadores y se ven, ellos defienden mucho los privilegios que les dejó la época de dictadura, porque muchos se privilegiaron de cosas que se permitió durante la dictadura. Por ejemplo, en época del gobierno militar,
se privatizaron muchas empresas en Chile y las vendieron a precio de huevos, y muchas de esas empresas que las compraron esta gente. Entonces, más que de derecha política, más bien empezaron a sobresalir como derecha económica. Y casi toda la gente, los empresarios son de tendencia de derecha, porque ellos son más bien conservadores y defienden esa ideología. Y son muy pocos los que son gente de izquierda, porque casi todos estaban exiliados en esa época y volvieron después. Después comenzaron también a ganar sus privilegios ya en época de los gobiernos democráticos. Y lo otro que me estabas preguntando, porque, o sea, el financiamiento de los partidos, y hay una segunda parte de la pregunta, perdón, es que me distraje. ¿Cuál es el partido que ve más dominante en este momento en su país? El partido más dominante, mira, sabes que en realidad lo que pasa es que acá en Chile, como se manejan a nivel de conglomerados de partidos políticos, ¿ya? Entonces todos los partidos políticos de la izquierda, por ejemplo, está una Democracia Cristiana, que son más bien conservadores de centro izquierda. Son más bien, defienden los ideales sociales, pero ellos están como, digo yo, donde calienta el sol. Para allá se van. Ellos dicen que son de centro izquierda, pero yo creo que no, van para donde les conviene. Son como los amarillos. Nosotros les decimos los amarillos. Están los socialistas, yo creo que ellos son una fuerza potente, pero están bastante desprestigiados últimamente. La presidenta Bachelet, Michelle Bachelet, provenía de esa casa política. Está el Partido Comunista, el Partido Comunista que en Chile estuvo prohibido mucho tiempo, porque no sé por qué razón, pero en algunos gobiernos anteriores, no sé, en la década del 50, por ejemplo, era un partido prohibido en Chile. O sea, la persona que los militantes comunistas los perseguían, los eliminaban, los exterminaban. Y lo mismo ocurrió después en la década de los 70, cuando asumieron los militares en el gobierno, fueron perseguidos, mucha gente desaparecida, exiliados. Eso en cuanto al Partido Comunista. Un partido con fuerza, así como que sobresalga ahora, no se ve, no está muy claro. Por tamaño sí, o sea, el Partido Socialista es como el más grande, pero en Chile no todos son socialistas. Por el lado de la derecha también están en conglomerados. Actualmente se llama Chile Vamos, que es todo el conglomerado de partidos políticos de la derecha que apoyan al presidente Piñera, ¿ya? Está un partido Renovación Nacional, que son como más, no son tan conservadores, ¿ya? Hay una UDI, que se llama Unión Demócrata Independiente, ellos son ya más conservadores, ya se nota, son más... la gente más millonaria está como, y que participa en política está como en la UDI, ¿ya? Hay otro partido, a ver, de derecha, hay partidos chicos, así como partidos regionales, un PRI, también se llama PRI, es un partido regional independiente, no el PRI mexicano. Hay un PRI, bueno, y partidos pequeños, sí, hay otros partidos que ya son como, tienen como otros ideales, está un Frente Amplio, que es el que les digo yo, que es como un partido de jóvenes políticos, pero ellos no siguen como un ideal política, no sé, está como un poco difuso ahí, ese partido. Y como les digo yo, los jóvenes que dieron origen a ese, que fundaron ese partido, ya se retiraron, entonces hay otras personas, entonces no sé, yo con ese partido estoy un poco confundida. No, veo que no tiene como mucho futuro.
¿Qué otros partidos? Hay partidos pequeños, que son los humanistas, por ejemplo. Los humanistas que son como ambientalistas, no sé, tienen como... son partidos pequeños. El otro que para que existan como partido, tienen que, según la ley electoral, acá en Chile, que deben tener como un 5% de cualquier, no sé, por ejemplo, la última votación, deben tener como el 5% de la votación para que existan, algo así. Es como una regla para que existan, ¿no? No es llegar y formar un partido político así nomás. Igual tenemos una ley de partidos políticos que se ha ido modificando igual con el tiempo. No sé, eso es lo que les puedo contar. Partidos ¿Alguien más, políticos. chicos? ¿Alguna pregunta o duda? Oye, Bea, ¿y cómo les va con el asunto esto de la transparencia de la información? Supongo que particularmente lo de la época de la dictadura va a ser como difícil, ¿no? Pero bueno, es que justo, pues nosotros tenemos un instituto, ¿no? De transparencia de la información que se creó ya casi hace 20 años, pero hace unos años se le permitió establecer vedas de información, ¿no? Que puede decir, esta información se guarda 20 años sí. y nadie puede saber ahorita si no está dentro de 20 años. Y hay un esfuerzo importante por dar esta información, ¿no? Y justamente este año hubo por ahí unas polémicas en México, porque en materia presupuestal se decidió desaparecer muchos fideicomisos, ¿no? Fideicomisos que atendían cuestiones especiales como ciencia, como fondos para municipios, en educación, en agricultura, minero, etc., etc., ¿no? Y justo, pues lo que se ha mencionado, que se desaparecieron es porque no eran claros, ¿no? Presupuestalmente no había información clara. Y efectivamente, ¿no? Digo, a mis alumnos les tocó hacer una investigación también sobre esos fondos o fideicomisos y yo creo que justo se enfrentaron a que no hay mucha información de varios de esos tipos de fondos, ¿no? Que bueno, finalmente es importante para nosotros, para las finanzas públicas y para poder hacer evaluación de si efectivamente funcionan o no, ¿no? ¿Cómo les va a ustedes con eso de la transparencia de la información? ¿Hay acceso de la ciudadanía? Sí. Cualquier ciudadano puede pedir, bueno, ¿cuánto se destinó de presupuesto a vivienda, por ejemplo, al Instituto de Vivienda? ¿En qué se gastó? ¿Cómo les va ahí con eso? Sí, mira, qué bueno que me lo preguntas porque tenemos también esta ley de transparencia que se generó en el primer gobierno de Michelle Bachelet, el primer gobierno que fue del 2006 al 2010. También a raíz de alguna situación de controversia que hubo en el momento, entonces ella propuso de crear este sistema de transparencia. Gobierno transparente se llama. O sea, en materia gubernamental del sector público donde yo pertenezco, muy bueno. No recuerdo bien a raíz de qué surgió, parece que era porque había algunos funcionarios públicos, o sea, de alto rango, o sea, yo me refiero a ministros, jueces, tal vez, del Congreso, que ganaban mucho dinero y tenían distintas fuentes de ingresos, esas remuneraciones, esos sueldos. Por ejemplo, un ministro, además de ganar su sueldo como ministro, recibía otros fondos porque por ser ministro, él era parte de un directorio de una empresa pública. ¿Ya? Hay empresas públicas en Chile todavía, donde el país tiene el 50% de participación. ¿Ya? Por ejemplo, la gran empresa pública es acá Codelco, que es la empresa del cobre, la Corporación del Cobre, eso significa Codelco. Chile vive del cobre, ¿ya? Gran parte de su presupuesto se genera en el cobre. Entonces, esto como es una empresa,
el ministro tiene participación como parte del directorio de esa empresa. Entonces, igual recibe sus ingresos y por pertenecer a otras empresas públicas, a algún directorio, en fin. Entonces, se quería transparentar eso. Y yo creo que parece que fue a raíz de eso que se generó esto del gobierno transparente, que se llamó. Entonces se iba a publicar, iba a hacer públicas los ingresos de cada uno de los funcionarios. Se iba a publicar, bueno, el nombre del funcionario, el estamento al cual pertenecía, qué sé yo, directivos, profesionales, técnicos, el grado y los ingresos correspondientes al grado. Grado me refiero yo que hay un escalafón. Está desde el grado 1 al grado 18. ¿Ya? Entonces, el grado 1 o grado ABC son como del presidente, y los que son paralelos, los poderes paralelos al presidente. Bueno, cada institución tiene, me refiero a cada poder del Estado tiene un escalafón, o sea, una escala de sueldo. Entonces, cuando yo digo grado de sueldo, de la escala única de sueldo, no me refiero al grado académico, sino que me refiero al grado, al numerito que te dan como para tu sueldo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, yo soy profesional grado 8, por ejemplo. Entonces ahí uno más o menos sabe cuánto va a ser el ingreso. En esta de gobierno transparente, fue lo primero que se transparentó. La primera acción fue transparentar los ingresos de los funcionarios públicos, todos los funcionarios públicos. Se creó este Consejo para la Transparencia, ¿ya? Que es una institución autónoma, es pública, pero es autónoma, o sea, no depende de ningún servicio público, de ningún ministerio, nada. Tiene presupuesto propio, una ley que la sustente, la ley de transparencia. ¿Cómo se llama? El directorio también son elegidos, creo que son propuestos por el presidente y elegidos por la Cámara, no recuerdo muy bien, por el Congreso, no recuerdo bien cómo es la modalidad de elección de las personas, creo que el presidente los elige. De una terna, de una esquina, pero es una persona así como representante para ser el director de ese consejo. Tiene presupuesto público, o sea, se financia con el presupuesto del Estado. Tiene todo está todo regularizado en cuanto al funcionamiento, dónde va a funcionar, la infraestructura y todo eso. Hay, ¿cómo se llama? Cualquier persona tiene acceso a información pública, ¿ya? A excepción de materias que sean de defensa, o sea, de seguridad nacional, de defensa, materias que estén en juicio, o sea, materias que están todavía tramitándose en un tribunal, todavía no es público, está todavía en investigación. Materias reservadas, hay ciertas materias en las cuales las personas no pueden acceder a esa información. Por ejemplo, que a mí también me tocó ver, porque yo estaba a cargo de ese tema de transparencia hasta el año pasado, en lo que es materia de mi institución. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda hizo una licitación con una empresa constructora, por ejemplo. Entonces a esa empresa constructora le pagaron en cuotas, ¿ya? Cuotas mensuales, ¿qué será el convenio? Te lo digo en términos simples, la primera cuota tanta cantidad de dinero, la segunda cuota tanto, tercera y así. Entonces venía otra persona y escribía, amparándose en la ley de transparencia, de que quería saber cuánto correspondió que le pagaran a esa empresa tanto, durante el periodo tal año a tal año.
tienen que identificar el periodo que quieren informarse. Entonces, ¿qué hago yo como institución? La ley a mí me dice que yo no puedo llegar a informar porque esa información le afecta a un tercero. Entonces yo tengo que consultarle a esa persona de esa empresa si me autoriza a que yo divulgue esa información. En algunos casos aceptan y en otros no, porque la ley a nosotros nos dice, yo tengo que consultarle a la persona si está dispuesta a que yo divulgue la información. La mayoría de los casos dicen que sí, no se oponen, pero hay otros casos que no están obligados. Hay distintas materias en ese caso, por ejemplo, materias de personal. Por ejemplo, hay funcionarios que me ha tocado ver, un funcionario cualquiera y que esté, por ejemplo, en un proceso de divorcio. Entonces, el esposo o esposa divorciándose, quiere que le informen cualquier ingreso adicional a su sueldo, por ejemplo, bonos, que acá los funcionarios tienen una asignación de bono por cumplimiento de metas. Entonces, esta persona quiere saber cuánto le pagaron por bono, porque seguramente no lo informa, o sea, no lo informaba a su pareja, ¿me entiendes? Entonces, en esos casos caímos nosotros también en el dilema, ¿informamos, no informamos? Es parte de la ley de transparencia, en fin. Se han abierto varias aristas en este caso, o sea, me refiero yo que las personas se han enterado de muchas cosas que uno no se imaginaba. Sí. Sí, pues lo bueno es que ahora solo hay que preguntar, ¿no? Ahí está la ley. Exacto. Lo interesante Sí. es saber qué necesito saber o qué quiero saber, ¿no? Sí, pues sí, qué interesante. Pues muchas gracias, Bea. Muchas gracias por compartir con nosotros. Yo creo que los chicos igual ya tienen un poco más de idea de cómo se organiza o cómo se administra. Para saber qué pasa acá en el otro sur. país y sobre todo cómo les va a estar pendientes, saber cómo les va con lo de la Constitución. Porque pues a nosotros también nos hace falta. Por ahí hace algunos años hubo un Congreso Ciudadano Constituyente, pero pues obviamente se necesita hacer una política de Estado, ¿no? Y pues para hacer una política de Estado se requiere que esté en el Plan Nacional de Desarrollo y que haya presupuesto, ¿no? Eso es lo importante, porque Michelle Bachelet, el año 2000, entre el primer gobierno, entre 2006 y 2010, en su programa de gobierno ella proponía hacer una reforma constitucional, pero requería del apoyo del Congreso, porque al final son ellos los que generan las leyes. Terminó ese gobierno, después vino el primer gobierno de Piñera, no pasó nada. Asumió Michelle Bachelet nuevamente segundo gobierno, y ahí sí propuso esto, empezó a tomar fuerza su programa de gobierno en ese aspecto, pero no logró el apoyo para generar esta constituyente. Lo que sí se logró fue convocar cabildos. Entonces, a nivel nacional, las comunas convocaban a los habitantes a ciertas reuniones un día, no sé, por ejemplo, un día sábado, desde las 9 hasta las 12 del día, o todo el día, a conversar distintas materias que les interesara. Se recogía esa información, se emitían informes, y ahí quedaron todas las demandas. Ojalá que ahora la constituyente recoja eso cabildo. Ese trabajo ya realizado, ¿no? Esa información. Claro, porque ya ahí hay mucha información. Bueno, pues muchas gracias, Bea. Muchísimas gracias. Tenemos que cortar aquí porque ellos ya van a otra clasecita. Y bueno, chicos, cualquier duda, pregunta del trabajo, ya estamos en días de entrega. Pues háganme preguntas porque luego están muy calladitos y no sé si tienen dudas.
Ahorita ya sé que ya se van a su clase, pero bueno, háganme preguntas ahí en el aula virtual, por favor, para ver cómo van, ¿no? ¿Sale? Entonces, muchas gracias, chicos, por estar presentes. Seguimos Muchas nosotros en gracias. contacto. Gracias a Muchas ustedes también gracias, por Bea. escucharme, por escuchar la Gracias. experiencia. Muchas gracias. Hasta luego, chicos, que estén bien. Muchas gracias, profesoras. Maestra, yo tenía una duda del trabajo. Sí, Es con respecto a la evaluación costo-beneficio. ¿Se tiene que meter necesariamente dentro del contenido? Porque, bueno, no necesariamente porque no todos traen información de evaluación para resultados, ¿no? Más bien ok. usted decide cómo explica los resultados de ese fondo o fideicomiso que está analizando, ¿no? Por ahí vimos lo del ciclo de la política pública, otra es el análisis costo-beneficio, otro es a lo mejor un análisis de Coneval, otro es es decir, hay que investigar si hay evaluación de resultados y si no, usted proponer cómo entonces usted evaluaría ese fondo o ese fideicomiso, ¿no? ¿Qué elementos tiene como para poder decir si ha funcionado o no ha funcionado, si sí ha beneficiado a los que se esperaban? ¿Me va? Ok, vale, ya estoy más tranquilo porque sí tengo, bueno, no había visto esto de la evaluación social de proyectos y como se entrega hoy en la noche, pues siento que no me iba a dar tiempo de leer todo eso. Pero sí, Sí, ya no. estoy más tranquilo, entonces, pues creo que de momento es todo. Y como comentario, sí es cierto, hay mucha deficiencia en cuanto a los datos, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, nosotros estamos trabajando Jóvenes Construyendo el Futuro, no saca los datos que ponen en sus mismos objetivos, ¿no? Entonces es lo que ha dificultado un poco. Pero ahí la llevamos, maestra. Va que va, échale muchas ganas. Vale, pues nos Que esté vemos. muy Chao. bien. Hasta luego. Bye. Muchas ¿Y tú gracias, tienes Bea. clases?